Una vez más, acá Producciones Creagen, entrevistando a los Nuevos Valores. En esta ocasión tenemos a Selena Omonte. ¿Cómo estás, Selena? Tu saludo para Creagen. Hola, muy buenas tardes. Bueno, acá Selena Omonte, la voz primaveral de Huánuco. Bueno, gracias a Creagen por la entrevista, ¿no? Qué bueno, Selena. Dime, Selena, ¿de qué parte es usted exactamente? Bueno, yo soy del departamento de Huánuco, provincia de Ambo, y mi linda tierra es Salapampa, ¿no? Para todas mis tierras lindas, mis amigos de Salapampa, claro que sí. Mira tú, qué bien. Dime, Selena, ¿tienes alguna producción ya de por medio? Sí, tengo 4 producciones. La primera producción es para Producción Mi Casa, la segunda para Unión Producciones y la tercera producción para Canto Andino Internacional y la cuarta también para Unión Producciones. Mira tú, Selena, 4 producciones. Dime, ¿algún tema en especial de tu autoría? Uy, tengo varios temas de mi autoría, ¿eh? La canción que dice: lloré, como niña lloré, al saber que me traiciona. Revisando tu celular, lee un mensaje de texto. Ella dice que te ama, que los dos son juntitos, que son muy felices. En los sitios que tú viajas, ¿qué canción te piden más? Bueno, yo canto todas las canciones, ¿no? Pero también algunas de mis grabaciones, por ejemplo, la última grabación, Nuestra Casita de Juancito Arana. También la canción No Llama también hemos grabado, ¿no? Y muchos temas más. Selena, ¿qué le puedes decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Uy, le mando muchos besitos y abrazos para ellos. Y que me contraten. A todo esto, dinos número para contratos. A ver, mi número para los contratos, señoras y señores, es el 94 11 57 939. Solamente para contratos. ¿Pero por qué no? Por ahí quieren maltratar, no sé, di algún número. No, es que eso está prohibido. Selena, dime, los escenarios con qué te has cruzado. Sonia Morales, Dina Paucar, también con El Lobo también con Clavitos y muchos, Rosita de Espinar, el grupo Enlace, todos. Qué bueno. Selena, díganos, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? Con Selena Omonte, Selena Omonte nada más, las redes sociales. Y también de aquí me voy a la cajita musical de Aide Raimundo ya para seguir cantando. Qué bueno. Selena, dime, ¿qué fecha organizas tu cumpleaños, tu aniversario? ¿Qué fecha los hacen? Bueno, mi aniversario lo hago el 26 de abril. Ya se viene. Ya se viene, ya pronto. Qué bueno. Selena, ¿en tu familia alguien cultiva la música? No. ¿Solo tú? Sí. Una vez más, tu número de contratos, Selena. 94 11 57 939. 94 11 57 939. Ok. Selena, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años, Selena? Ay, ¿cómo será? No sé. No puedo decir cómo será. En grandes escenarios, me imagino que sí. Depende de Diosito, ¿no? Si Dios me permite seguir cantando para mi lindo público, estaré en los grandes escenarios con los grandes artistas también programados. Dime, ¿a qué artista admiras? A todas. ¿En especial? Sonia Morales, Doris Ferrer, todos ellos me gustan sus canciones. Qué bueno, Selena. Mira, Selena, ha sido un gusto, pues, de entrevistarte, pues, ¿no? Y espero otro poder entrevistarte en un escenario, ¿no? Tu despida para Creagen. Muchas gracias a Creagen, señor Genaro, y sigue para adelante con los nuevos valores. Gracias. Ok, lindo, un abrazo, pues, ¿eh?